Hola hermanos, continuamos con la serie Los requisitos para el pastor en Tito, en el estudio de Tito, y en particular en nuestro pasaje hoy va a ser en Tito 1:8, el requisito de que esta persona a la cual Tito debía asignar como pastor tiene que ser hospitalario, tiene que ser hospedador, así debe ser su carácter, ¿no? Ahora, ¿qué significa? La palabra hospedador significa básicamente alguien que tiene afecto por los extraños, alguien que ama a los no conocidos. Y hay otras traducciones, por ejemplo la Nueva Traducción Viviente, que este versículo de antes bien debe ser hospitalario, lo traduce así: alguien que debe recibir huéspedes en su casa con agrado. O la traducción al lenguaje actual que dice: deben recibir con gusto en su casa a quienes lo visiten. Nos ayudan a entender un poquito más sobre de qué trata esto de ser hospedador, ¿no? Pero una definición clara y bien más o menos estructurada que abarque todo lo que implica ser hospitalario es la siguiente: que alguien que es hospedador es alguien que va a dar ayuda práctica a personas que estén pasando por diferentes necesidades, ¿no? Por alguna necesidad en específica. Y estas personas que van a estar pasando por necesidad pueden ser amigas o desconocidas, pueden ser creyentes, hermanos en Cristo o incrédulos. Entonces, esta persona que es hospedadora, que en su carácter es hospitalario, va a con generosidad brindar de su tiempo, sus recursos, su ánimo para poder satisfacer las necesidades de los demás. Y un ejemplo que muestra esto último es Abraham. Allí en Génesis 18, los versículos del 1 al 8 y también el 16, nos muestran cómo actuó Abraham en una determinada situación y muestra qué es ser hospedador, nos ilustra mejor esto. Y se relata ya allí en Génesis 18 que Abraham estaba sentado en el calor del día, estaba en la puerta de su tienda, de su carpa, y ve de lejos que vienen tres hombres que están parados allí enfrente de él, ¿no? Y él dice que sale corriendo, va delante de ellos, se postra delante de ellos en señal de respeto y les dice: les ruego que no pasen de largo sin que yo antes los hospede, los reciba, los atienda. Y ellos le dicen: bueno, sí, está bien. Y él les trajo agua para que ellos se laven los pies, para que ellos descansen bajo la sombra de un árbol. Fue corriendo a su carpa, le dijo a Sara que prepare unos panes rápido. Salió corriendo a Abraham y va a donde tienen sus animales y elige allí el becerro mejor, más tierno, y se lo agarra, lo elige y se lo lleva a su criado para que él lo prepare. Luego, cuando está toda la comida preparada, él agarra, lleva eso y se la lleva a los tres hombres, ¿no? Y cuando los tres hombres están comiendo, él está parado al lado ahí, esperando, atento hacia hay que servir en algo, está ahí. Y luego nos dice el versículo 16, allí en Génesis 18, que cuando los tres hombres decidieron irse, Abraham los acompañó, los despidió hasta cierta parte del camino, ¿no? Eso nos ilustra qué significa ser hospedador. Ahora, hablando con amigos con respecto a este tema, ¿no?, de ser hospitalario, él me contaba que hace un tiempo había salido con un pastor, él era nuevo en la fe, mi amigo, y había salido con un pastor y un equipo misionero a recorrer en otro país algunas iglesias conocidas, ¿no? Dice que él llegó a determinada casa de un pastor que los recibió a todo el equipo, que les dio para que descansen, les dieron de comer. Dice que lo que le llamó la atención es que no solo el pastor los recibió bien, sino que también la esposa del pastor, los hijos del pastor, los recibieron bien, fueron hospitalarios con él. Y esto le llamó la atención, le quedó grabado. Y esto es algo excelente. Ahora vemos que la persona a la cual Tito debía elegir allí en Creta, dentro de las iglesias de Creta, para ser ancianos de esa iglesia, ser pastores, obispos, debían tener esta cualidad en su carácter. Pero ya hemos dicho en otros videos que no solo para
los pastores deben tener estas cualidades, sino que todos los cristianos deben buscar tener estas virtudes, ¿no? Es algo de un cristiano maduro un cristiano maduro refleja, tiene estas características, ¿no? Entonces nosotros como cristianos en general debemos buscar esto. Ahora vamos a ver algunos versículos que en el Nuevo Testamento están, que respaldan esta idea de que cada cristiano somos desafiados a practicar la hospitalidad, ¿no? Comenzamos por Jesús. Allí en Lucas 14, versículos 12 al 14, es como que Jesús pone en otro nivel lo que significa la hospitalidad, ¿no? Lo que implica. Y Jesús allí dice que cuando alguien prepara comida, hace una comida para invitar, no solamente invite a sus amigos, a personas que le pueden devolver ese favor, a personas con las que a uno le gusta estar, ¿no? Sino que invite también a otras personas que por ahí son desconocidos, que no pueden devolverle ese favor por tema de recursos o porque simplemente no pueden, ¿no? Y esa es la verdadera prueba de una hospitalidad piadosa, una hospitalidad abnegada, que busca solamente satisfacer o cubrir las necesidades de los otros, ¿no? Eso es lo que Jesús enseña allí. Ahora, también Romanos 12:13 nos dice que contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Y esto está haciendo referencia a todos los cristianos en general. También tenemos en Gálatas 6:10 que nos dice: así que entonces, hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe. Ahora también tenemos en Hebreos 13:2 que dice: no se olviden de mostrar hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Y esto nos remonta a lo que estuvimos viendo el ejemplo de Abraham allí en Génesis 18, pero también en Génesis 19 cuando Lot recibe a esos ángeles, ¿no? Y un ejemplo más, un versículo más que nos muestra sobre la hospitalidad, que nos habla, que nos desafía a todos los cristianos a ser hospitalarios, es en 1 Pedro 4:9, que se nos dice: sed hospitalarios. Y miren que dice sed, es algo continuamente, sean continuamente hospitalarios, es la idea, ¿no? Sed hospitalarios los unos para con los otros, sin murmuraciones. Y por ahí un ejemplo que nos ilustra más esto de la hospitalidad es allí en Hechos 2. Todo el capítulo de Hechos 2 nos va a mostrar esto. De fondo está una cuestión de hospitalidad, ¿no? Y allí en Hechos 2:5, en el versículo 2:5, nos dice que había en Jerusalén personas de todas las naciones bajo el cielo, hebreos que estaban desparramados, pero que habían venido a Jerusalén a celebrar la fiesta de Pentecostés, ¿no? Y también allí, dentro de todas esas personas, se nos dice en el versículo 9 al 11 de Hechos 2, que había de varios países, y está la lista bien detallada ahí de todos los países, las regiones, las etnias que había. Y también en Jerusalén, allí estaban también el grupo de discípulos. Y se nos cuenta que el Espíritu Santo desciende sobre los discípulos, ellos empiezan a hablar en otros idiomas, de modo que las diferentes personas con diferentes idiomas nativos cada uno, los podían entender. Luego Pedro se para, les predica el Evangelio y se nos dice que cerca de 3.000 personas se añadieron a la iglesia, ¿no? Cerca de 3.000 personas creyendo en Jesús. Ahora, pongámonos a pensar, son 3.000 personas que tienen sus hogares lejos, pero que ahora han creído en Cristo, la única iglesia está allí en Jerusalén, y ¿dónde se hospedan? ¿Dónde se van a quedar? Entonces, los hermanos allí de Jerusalén tenían que abrir sus puertas a personas que no conocían para nada, que eran extraños, pero que ahora eran hermanos en Cristo. Entonces ellos debían hospedarlos, ¿no? Y yo pensaba también en ejemplos que el Señor me ha permitido conocer, ¿no? De manera personal, de personas que son hospitalarias.
Y acá en la iglesia de San Javier tenemos a una hermana, Sara, que algunos de los chicos que están en el grupo ahí, Saúl, Juanchi, las chicas, y otros estudiantes del seminario han venido aquí a quedarse, y Sara les abre las puertas, no los conoce prácticamente, no los conocía, y les abría la puerta, los hospedaba, ¿no? Estaba a disposición todos sus recursos, su tiempo, su ánimo. Pero también recordaba el primer año que estuve estudiando allí en el seminario, que me tocó hacer la obra práctica en Olmos, la familia Oneschuk, Folgueras, que ellos siempre estaban ahí cada fin de semana a disposición para hospedar, para recibir, para disponer de su tiempo, de sus recursos también, ¿no? Y también recordaban, ustedes conocen a Lucas, que fue con nosotros allí a San Juan, a Pocitos, y él, yo cuando estaba en el segundo año del seminario, estuve allí haciendo la obra práctica en Berazategui, y tanto él como su familia me hospedaron, ¿no? Me recibían. Y parece mentira, pero una semana estuve con ellos y parecía que era parte de su familia, te hacían sentir parte de su familia, a tal punto que parecía que hubieras pasado con ellos, que los conocías de toda la vida, ¿no? Y eso es excelente, anima a uno, lo anima, lo fortalece a seguir sirviendo al Señor, ¿no? Y esta es la idea también de poder mostrar hospitalidad para edificarnos los unos a los otros. Y hay una advertencia también a la hora de hablar de la hospitalidad. Cuando decimos esto de que debemos ser hospitalarios, por ahí no hay que entender como que es la idea de, bueno, vamos por las calles, salimos a invitar a cualquier persona, puede ser algún drogadicto o algún alcohólico, y lo invitamos para que se quede y lo hospedamos en el cuarto, en el caso si tenés hijos, con tus hijos. Eso como no es sabio, no es inteligente. Entonces debemos tener cuidado también en ese sentido. Pero sí, a medida que tengamos oportunidad de ayudarlo, de hospedar a personas que por ahí también se encuentran en esa situación, pero usando sabiduría podemos satisfacer sus necesidades, suplir ropa, alimento, hasta hospedarlos, pero siendo sabios también en cómo lo hacemos, pero siempre recordando esto, ¿no? Actuar con sabiduría, pero sirviendo a los demás. Y como desafío para cerrar, en primer lugar para aquellos que tienen este deseo, de los que están escuchando, los que tienen ese deseo de ser pastor, deben tener esto. Para ser asignados como pastor, deben tener esta cualidad de ser hospitalarios. Se debe ver en su carácter que son así, como hemos visto, ¿no? Pero también para todos los demás hermanos que están escuchando, somos desafiados a practicar la hospitalidad, a poder disponer nuestros recursos, nuestro tiempo, nuestro ánimo para suplir las necesidades de los demás. Y de esta manera también, como es el propósito de la carta de Tito, poder extender el Evangelio, que el Evangelio pueda ser predicado y Dios pueda ser glorificado también en donde estamos. Dios lo bendiga, hermanos.